Bien, buenos días. Hoy en cuanto a análisis de listas de necrones, tenemos un par de listas así para analizar, una de hipercripta y otra de canóptica. Ambas voy a analizar primero las piezas comunes que tienen entre ellas y luego ya después las particularidades. ¿Qué tienen en común? Los cetanes. Los cetanes ahora mismo están muy bien en relación calidad-precio, sobre todo el portador de la noche. El portador de la noche es no solo el más barato, sino el que más pega por algún motivo. Workshop quiere venderlos. Y nada, son 255 puntos con la misma estructura que tienen todos los cetanes, que son invulnerable del 4, no dolor del 5, reducen el daño en 1, o sea, reducen el daño a la mitad. Luego se van curando heridas por los protocolos. Además, el portador de la noche puede hacer daño en área. Tiene un ataque disparo que no está mal. En cuerpo a cuerpo mete una barbaridad. ¡El duro! Una auténtica burrada. Luego, el segundo que más se suele utilizar es el dragón del vacío, principalmente por su uso contra las mecanizadas. Las mecanizadas ahora mismo, ya no tanto por la no cuasi desaparición, pero siguen perdiendo un poquito de relevancia en el meta los manos de hierro, pero aún así, listas mecanizadas del Astra o incluso de los propios manos de hierro se suelen seguir viendo. Bueno, perdón, de los manos de hierro, no, del Aerostorm Detachment, de los marines espaciales. Se suelen seguir viendo, así que ese bicho que tiene antivehículos y pega también de forma bastante dura, pues es un buen counter a esas listas. Además, como digo, tiene el perfil defensivo de todos los titanes. Escudo para siempre, me rebota todo. Con invulnerabilidad del 4, ni dolor del 5, reducción del daño a la mitad, y eso lo convierte en un tanque bastante duro. Además, puede hacer daños a vehículos y curarse esas heridas en tu propio turno. Por lo tanto, además de los protocolos, el que se cure esas heridas adicionales lo convierte en una miniatura muy difícil de matar y que el rival va a tener que emplear muchos recursos en tirarlo abajo. Luego el trascendente está bastante bien ahora, son 275 puntos. Lo más importante que tiene es el teleport, porque es algo que carecen los otros titanes ahora mismo, ya que solo mueven 6 volando, es verdad, pero solo mueven 6 pulgadas. Y el trascendente lo que tiene es que puede teletransportarse, en vez de avanzar, se coloca en cualquier punto del campo de batalla, más de 9 de rival, como siempre. Luego tiene un arma de asalto, precisamente para poder aprovechar eso. Y en combate, pues bueno, no pega mal. Además de que tiene el mismo perfil defensivo. O sea, no es una miniatura tanto de pegar, pero sí que puede teletransportarse, hacer una acción y sabes que el tipo se va a quedar ahí porque es muy difícil que lo echen abajo. De hecho, el rival muy probablemente pase de él simplemente por la no molestia de tirar, de tener que cargarle o tener que dispararle a ese bicho. Y luego ya después, el embocador no se suele jugar, no, o sea, salvo yo que estoy loco. Pero, lo he dicho, el embocador no suele ser el preferido de los jugadores necrones. Otros personajes que se suelen ver comúnmente, Imhotep. Imhotep ahora mismo suele verse precisamente por su habilidad, ya no la de la tormenta, sino que tiene la particularidad de que es el personaje necron que nos hace ganar un CP adicional en nuestro turno. Lo cual está muy bien porque ya veremos que dentro de la canóptica los CPs se consumen bastante rapidito. Y luego, en cuanto a otros personajes especiales, el Rey Silente también suele ser un personaje que ahora mismo se está volviendo a empezar a ver. No hay algunas listas que sí lo llevan, otros que no. O sea, es una pieza opcional de apoyo muy buena, es una pieza muy buena, pero no es obligatorio. Luego Orican tuvo una pequeña temporada en la que se jugaba con la pelota de guerreros, dándoles invulnerable del 4, pero ahora mismo no es tan determinante. El que sí es un poquito más determinante es Illuminor Seras. Illuminor Seras ahora mismo, gracias al spam, no diría spam, pero sí a que los inmortales se han vuelto ligeramente mejores en cuanto por su coste en precio con respecto de lo que hacen en el campo de batalla. Su habilidad de dar -1 a la P adicional a sus armas, unido a que las armas que les disparen a ellos tienen, su AP se reduce en 1,
pues les da un poquito más de supervivencia y al final, eso si lo mezclas con un cronomante que les da menos un impactar, pues puede ayudar también a que esa unidad sobreviva. Entonces está bastante bien. Y sobre todo le añade el punto de FP que necesitan las armas necronas, sobre todo el Gauss. Porque el Gauss sigue siendo AP1, incluso el de los inmortales, y gracias a Luminor Seras pasa a ser AP2, lo cual cambia bastante la historia, porque en una edición en la que la cobertura se regala es como si no tuviera nada de AP. Y a los Teslas, que disparan una barbaridad de tiros, les da la opción de que todos esos tiros extras que has ido buscando el 6 con la repetición para impactar del destacamento ganóptico, puedas convertirlos en unas armas con AP1, lo cual se agradece bastante. Eso en cuanto a personajes especiales. Luego, en cuanto a tropas que se están jugando ahora mismo, los inmortales, ya está. O sea, no, los guerreros, como mucho una de 10, pero no suelen ser lo habitual ni lo común. Los inmortales ahora mismo por 140 puntos 10 están muy bien, chapan al 3, R5, una herida es lo malo, pero bueno, pero pueden revivir, máximo de la unidad de 10, eso es verdad. Pero la verdad es que tienen un perfil bastante bueno, tanto el Tesla como el Gauss. El Tesla hace impactos sostenidos 2 y el Gauss hace letales, como todas las armas Gauss dentro del destacamento, o sea, dentro del reglamento, dentro del Codex Necron. En cuanto al resto de unidades, pues los Locus Destroyers, tanto la versión ligera, que es la que existía anteriormente, como la versión pesada, se suelen jugar bastante. Vienen una unidad de 6 dirigida por un señor destructor para aprovechar esas repeticiones adicionales, buscando los 6 de letales, porque el arma en sí tiene fuerza 6, pero es verdad que tiene penetración 2 y 2 daños por cada tiro, lo cual está muy bien en armas que disparan 3 disparos cada una. Y luego después los locus pesados, lo que se suele hacer con ellos es llevarlos en unidades de 1 para poder hacer misiones, la típica baliza o las esquinas o lo que sea, porque son unidades muy pequeñas y muy baratas que por 30 puntos los ligeros y 50 puntos los pesados, pues si te dan esos puntillos extra que te vienen bastante bien. Otras unidades también que sirven para hacer puntos y que están muy bien ahora son las motos. Las motocicletas, las Tomb Blades. Ahora mismo se lleva con la configuración de 3 motos, una de ellas con el arma que hace devastadoras y las otras 2 pues con un perfil más defensivo, al menos una con el Tesla. ¿Por qué? Porque el Tesla es asalto y te permite hacer avanzar y disparar. Si las dejas dentro del campo de batalla, tienen su propio movimiento de exploración. Por lo tanto, mueven, disparan, vuelven a mover gracias a su regla especial y toman un punto con OC2, lo cual... ¿Escuchaste? Es la hora de su derrota. Está bastante bien. Y muy a malas siempre puedes intentar avanzar y hacer la típica baliza en el centro o un purificar o lo que sea, y eso ya te lo quitas de en medio y es una unidad que vale 75 puntos por las 3. Si la dejas fuera, cosa también bastante plausible que se suele hacer sobre todo en Hipercrypta, lo puedes sacar por un despliegue rápido, la sacas a 9 del rival, como mueven 9, lo que haces es disparas con todo, intentas matar lo máximo posible a la unidad que esté tomando un punto, por ejemplo, y ya luego después con el movimiento adicional te metes dentro de ese punto, si el rival no lo ha sabido apantallar bien. Luego ya esto es cuestión de si lo sabe apantallar o no, como todo. Otras unidades también que se suelen ver son los escarabajos, sobre todo en el destacamento de Ganóptico. Primero por las propias ventajas del destacamento de Ganóptico y segundo porque es una unidad barata prescindible para hacer misiones tipo las esquinas o para una acción de purificar en el centro o una baliza o lo que sea. Eso sí, hay que tener cuidado porque tienen OC 0. Si están cerca de un criptecnólogo, ganan +1 al OC. Esa es la ventaja que tienen con respecto de la... Luego en Hipercrypto también recibían una mejora en Ganóptico recibían una mejora considerable. En cuanto a bestias y vehículos, tenemos que los espectros necrones son sin duda el mejor
la mejor unidad de este aspecto que no sea de Forge, porque luego después están los mosquitos, los acantrites, pero eso ya es, no me quiero meter con ello porque hay gente que lo lleva y hay gente que no. Es una unidad un poquito más situacional, pero es una unidad muy buena para lo que hace. Pero esos espectronecrones que están al alcance de todo el mundo te permiten que por 300 humildes puntos tener una unidad de 6 integrantes con resistencia 6, 4 heridas cada uno, invulnerable del 4 y no hay dolor del 5. Gracias al crit tecnólogo que se les ha unido. Además, dentro de los vehículos tenemos que se pueden utilizar dos. Dependiendo del destacamento, se va a utilizar bien el Arca Necrona o bien el Canoptic Doomstalker. En el caso del Canoptic Doomstalker es un poquito peor fuera del destacamento de Canóptica, pero si llevas el destacamento de Canóptica se vuelve una auténtica barbaridad, gracias a la friabilidad que le permite la mejora de la matriz de energía, que es la regla especial del destacamento. Y si no, pues tienes el Arca del Exterminio que pega bastante bien y la verdad es que se defiende muy bien. Por último, en cuanto a otros personajes que no lo he comentado, decir que los criptecnólogos se suelen utilizar bastante, el Tecnomante con la unidad de espectros y viene el Plasmante, viene el Cronomante con la unidad de inmortales. Eso ya a gusto del consumidor. Se suele utilizar en la lista de hipercripta. Luego, otros personajes que se suelen utilizar, como digo, es que no sean personajes especiales. Algún Overlord se puede utilizar el Overlord nuevo con el orbe de translocación para autoavanzar 6 con los Teslas, pero no es tan común. Lo que sí que es un poquito más común son los destructores maldicidas, los Hexmark Destroyers, que son también conocidos vulgarmente como el pistolero. El pistolero es un tipo que con sus 6 brazos pues puede disparar puede disparar su pistolita, impacta al 2, hace Overwatch por 0 y encima al 2, bastante bien. Además es una monopeana, por lo tanto puedes meterlo en despliegue rápido, que lo tiene, porque tiene despliegue rápido nativo, y lo puedes dejar en cualquier lado prácticamente de la zona de despliegue enemiga, si no lo sabe pantallar bien. Además sus armas tienen precisión, o sea, su pistola tiene precisión, por lo tanto hay que tener cuidado con esos héroes blanditos del Astra o de otras facciones que pueden sufrir bastante ante este señor. Y luego después, ya por último, en cuanto a listas, tenemos, como digo, dos listas primordiales. La primera, la lista de Canóptica, y la segunda, la lista de Hipercripta. Ambas opciones actualmente son buenas. Ahora mismo se está intentando jugar una variante con la versión de la Falange de Obediencia y el Rey, pero de momento está un paso muy por debajo de las otras dos. Pasa lo mismo con el destacamento del Index. El destacamento del Index no es malo per se, pese a los nerfeos que se han comido. Sin embargo, la sinergia que tienen los destacamentos de Canóptica y el destacamento de Hipercripta con respecto de las unidades que me he mencionado anteriormente, los hacen que esté un paso por encima y sea competitivamente bastante mejor. Empezando por la lista canóptica, decir que lleva seguro mínimo 12 espectros canópticos con sus dos tecnomantes y puede llevar hasta 18. Lo normal es que lleve 18, pero mínimo va a llevar 12. Yo he visto versiones con 12, la mía lleva 12, principalmente porque no tengo los 18, pero hay gente que lleva 18 espectros. ¿Cómo funciona lo siguiente? O sea, ¿cómo funcionan los espectros? Bien, ¿cómo funciona la lista? Bien, son esas 3 unidades que ya le cuestan 900 puntos. 2 de ellas, el Tecnomante que va unido llevará una mejora. Una va a ser la mejora de infiltración y la otra va a ser la mejora de darle heridas devastadoras a la unidad, lo cual está bastante bien. Y luego ya después la tercera pues seguramente no lleve nada, o como mucho llevará el tejido Tesla metalodermal para hacer trujerías en la fase de carga enemiga, porque les hace daño en la fase de carga enemiga si vas a unidad, o sea, si van a cargar a tu unidad. Normalmente, siendo espectros, van a tanquear bastante, así que es muy probable que se coman ese ataque. Pero como digo, no es una mejora obligatoria, está ahí, es muy buena, son 10 puntitos, se pueden pagar. ¿Qué más lleva
La lista. Bueno, la lista se apoyaba antes del nerfeo en unidades de crypt, o sea, en una unidad de inmortales con un cryptic, bien con un plasmante, bien con un cronomante, dependiendo de lo que se prefiriera. Generalmente era un plasmante para aprovechar su habilidad de letales al 5+, y con los Teslas lo que se hacía era intentar buscar los 6, o sea, intentar buscar los 5 en este caso, para provocar impactos sostenidos y activar la estratagema de que los 6 al herir causarán o sea, de que la unidad ganara heridas devastadoras. Por desgracia, esto ha sido nerfeado y ahora no pueden utilizar esa estratagema porque han sido restringidos solo a las armas de los Cryptek y a las unidades con la palabra clave canóptica. Es una pena, pero la verdad es que era un combo que se estaba usando bastante de él, porque bien utilizaba ese plasmante para turbofusilar lo que pillaras por medio, o en su defecto utilizabas un cronomante que era un poquito más táctico, bajabas, disparabas y luego movías, y podías incluso limpiarte el punto y que otra unidad pues simplemente pisara y lo ocupara. ¿Con qué más se lleva? ¿Qué más termina de llenar esta lista? Pues un Zetan. Un Zetan o dos. Los dos que he mencionado anteriormente, que serían el Portador de la Noche y el Dragón del Vacío. Ambos suman unos 500 y pico puntos. O sea, ya la lista está en unos 1500. Y luego, para terminar de llenarlo, pues un par de Canoptek Doomstalkers y algún personaje más. Por ejemplo, con alguna unidad de inmortales o con unos escarabajos. O ya eso ya es un poquito más al gusto. El core suelen ser las unidades de espectros y los dos tetanes. Como digo, esto ya depende un poco de cada jugador, porque hay gente que prefiere meter 2 unidades de espectros con las mejoras para meter un Zetan adicional y un pistolero, o un Zetan adicional y un par de destructores Locus, por ejemplo, para hacer misiones, cosa que está bastante bien, porque esta lista la verdad es que tiene muy pocos cuerpos y sobre todo muy pocas unidades de movimiento, salvando a los Zetanes, porque claro, al final tienes 3 unidades de espectros que tienen una huella enorme porque son 7 peanas de 50 milímetros, y luego al final pues sí, aunque tienes un poquito de ocupación de mesa, luego después no puede llegar a todo porque tienes en realidad muy pocas unidades, que es el problema que tiene la lista, que sufre bastante también a saturación. Y ya para finalizar, la lista de Hipercrypta y mis conclusiones finales. La lista de Hipercrypta es bastante sencillita, se apoya en igual 1 o 2 tetanes, un monolito se suele llevar también. No lo he mencionado antes porque el monolito es exclusivo de la lista de Hipercrypta y hay algunas que ni siquiera lo llevan, o sea, no es ni siquiera obligatorio. Está muy bien porque hay estratagemas que potencian el monolito, por ejemplo, que la unidad que le dispare gana Hazardus, o por ejemplo darle la invulnerable del 4, o alguna otra habilidad que realmente, o sea, teleportarte una unidad y sacarla por el monolito, independientemente de donde esté, en fase reactiva, o sea, está muy bien. Pero son estratagemas con las que puedes no jugar. O sea, no es obligatorio el llevar el monolito, no es obligatorio, o sea, pierdes al final las estratagemas, pero no es una cosa que vaya a ser determinante. Como digo, ¿en qué se basa esta lista? Se basa en tener unidades que entran y salen del campo de batalla, como si se trataran todos de asesinas cálidos. Y la verdad es que asesinan bastante, sí, porque tenemos a un par de Zetanes, que eso va a ir casi siempre. Se pueden meter perfectamente los espectros aquí, aunque no ganan la matriz de energía, que es la repetición de todo para impactar si estás dentro de la matriz, como pasaba en el destacamento canóptico, que creo que no lo he mencionado anteriormente. Y luego también se suele meter pues un pistolero o dos, se pueden meter para hacer las misiones fuera del campo, o sea, en el campo rival. Las motos, que son una auténtica barbaridad, sacándolas por el borde, con la acción de volver a mover. La verdad es que es una... Y bueno, aquí se suele llevar un poquito más de infantería, se suelen llevar una o dos unidades de inmortales, porque la verdad es que están bastante bien. Y la verdad es que es una lista un poquito más variable.
O sea, la de hipercripta, o sea, la de canóptica se centraba mucho, obviamente, en las unidades canópticas y en los criptecnólogos. Pero en la legión de hipercripta, lo bueno que tiene la propia legión es que más allá del monolito, que es lo que te invita a utilizar, no tienes unas unidades fijas, exclusivas, que te digas, tienes que jugar esto. Es la flexibilidad que tiene el destacamento lo que lo hace tan bueno, y la regla también es bastante buena, porque aparte tienes una mejora para poder llevarte más unidades en la reserva, que serían hasta 4 en una partida de 2000 puntos. Y joder, la verdad es que es un destacamento muy interesante, y como se pueden hacer tantas truquerías y se puede configurar tan al gusto, la verdad es que más allá de ese core de cetanes con algunos espectros que se suelen llevar también, y los personajes de los pistoleros y alguna unidad de inmortales, el resto la verdad es que es muy configurable. Hay gente que lleva pues unidades de escarabajos pantalleros o para hacer las misiones, las motos, por ejemplo francotiradores también, o desolladores para hacer misiones. También se puede llevar los locus ligeros, que valen 30 puntos por un tío que dispara bien y que es una pena de sola, o sea que la verdad que se puede infiltrar mejor al final y no está sacrificando un personaje ahí a lo tonto para que te den un asesinato. Es verdad que, por ejemplo, en la misión de purgar al enemigo, o si le sale una misión de matar, pues es verdad que se lo regalas, porque el destructor no tiene un perfil defensivo demasiado bueno, per se. Bueno, es un perfil defensivo relativamente aceptable, porque son resistencia 6, 3 heridas, salvación el 3, no tiene invulnerable, pero es verdad que no es malo per se. O sea, es una miniatura que me gusta bastante. Tanto el ligero como el pesado, que son 50 puntos, y gana una herida más. Aparte, su arma es bastante mejor porque el mítico puede repetir para impactar contra miniaturas de infantería. Y el cañón Gauss, bueno, y aparte creo que tenía sostenidos. Y el cañón Gauss pesado, lo que tiene son letales y aparte repetidas para impactar contra monstruos y vehículos, lo cual está bastante bien porque te aseguras que ese tiro con fuerza 14 vaya a entrar casi siempre. Y en conclusiones, como he mencionado anteriormente, el destacamento Necron el Codex Necron tiene 5 destacamentos. El destacamento de los desolladores y los destructores es una basura. No es muy bueno. O sea, está muy por debajo de los demás, porque las estratagemas no son buenas. La regla de facción tampoco es muy buena. Creo que lo podían haber hecho de otra forma. El destacamento del Indes y la falange de obediencia, de momento, la falange de obediencia está un poquito más por debajo, pero se están intentando cosas. El destacamento del Indes es verdad que no es malo, o sea, pese a todos los nerfeos que se ha comido, sigue estando bastante bien. Ahora con los puntos que hay actualmente, ya veremos qué nerfeo sufre el Codex, porque seguramente sufre algún nerfeo, sobre todo en el tema de los costes de los cetanes y de los espectros, que veremos que las listas que se están llevando actualmente suben a lo mejor entre 80 y 100 puntos, por lo menos. Depende de lo que le dé la gana a Workshop por subir. Y luego después tenemos que ahora mismo coronan el destacamento la Legión de Hipercripta, y está seguido por el destacamento canóptico. Ambos son jugables. La Legión de Hipercripta es verdad que gana ese puntito extra por la flexibilidad que tiene, como mencioné anteriormente, de que da igual lo que metas, todo es aprovechable. Bien, en el caso de la lista de canópticos, la verdad es que decir que no es una lista 100% óptima, porque es una lista que he configurado yo y no tengo la tercera unidad de espectros, que sería lo óptimo meter, así que lo he sustituido por una unidad de destructores ligeros, que bueno, con el personaje pues no es tan mal. No es lo mismo, pero bueno, o sea, la idea sería cambiar la unidad de espectro, cambiar la unidad
de destructores ligeros junto con el personaje por un tecnomante unido a otra unidad de espectros, y tal vez quitar a lo mejor los escarabajos o uno de los destructores pesados también, y jugar con dos cubriendo los flancos para hacer las esquinas y tal. Pero bueno, es cuestión ya de configurarlo también un poco cada uno como quiera. La idea de la lista es ir para adelante con los espectros, porque al final es una pelota que aguanta muchísimo, y con las pistolas y aparte de las garras pueden hacer bastante pupa, sobre todo en combates ya prolongados, porque la verdad es que aguantan muchísimo con el invulnerable de 4, el no hay dolor del 5, la regeneración necrona. Al final es una pelota que se hace muy dura y puede dejar trabado al rival bastante bien. Luego los destructores Hexmark, el destructor Hexmark, así como las motos, al final los escarabajos sí se llevan y las motos se quedan para hacer las misiones. Y luego después, realmente donde tú quieres pegar duro, vas a enviar a los tetanes, bien al portador de la noche o bien al dragón del vacío. Lo ideal es que vayan juntos por un flanco, pero o por el centro, pero pueden ir acompañando cada uno a una pelota de espectros para que las pelotas de espectros sean el yunque y realmente los tetanes terminen siendo el martillo, que termine volatilizando lo que te plantea el rival, porque hay muy pocas cosas que realmente pueden aguantar la hostia que le está pegando. Aparte, luego después tiene los destructores canópticos, que esos se van a quedar atrás cubriendo tu zona de despliegue y tu punto. Igual también puedes dejar algún destructor pesado, y sobre todo lo que quieres es dejarlos ahí porque su arma es de un alcance bastante interesante y lo buscas para aprovechar las repeticiones que te otorga el destacamento de canóptico, porque ellos tienen la regla de canóptico. Entonces al final es una repetición para impactar que está muy bien. Además tiene la particularidad de que hace defensivos al 5, por lo tanto el rival se puede llevar un susto, porque al final en ese defensivo, si tú estás en la zona, también le vas a repetir. Por lo tanto, ir al 5 repitiendo no es ninguna tontería, y el arma la verdad es que merece mucho la pena el cañón gordo. Bien, aquí decir que bueno, la lista está configurada un poco también a mi gusto, porque quería llevar el monolito y quería enseñar también cómo sinergiza el monolito con la lista. En este caso el monolito solo sinergiza con dos unidades, que son los inmortales y los destructores, los Scorpec. Por desgracia no sinergiza con el resto de las cosas, porque al final no son infantería, entonces digamos que se pierde un poco la gracia de llevar el monolito. No obstante, el monolito sigue siendo una bestia parda en disparo, y gracias a las estratagemas del destacamento le puedes poner con invulnerable del 4, que se pone muy, muy rocoso, o puedes hacer que las armas que le disparen se consideren de riesgo. Por lo tanto, el típico Melta, un plasma de estos gordísimos de Tau, o alguna cosa de estas locas que dices, joder, es que me lo van a volatilizar, o un hechizo, por ejemplo, también. Bueno, un hechizo no sé si se consideraría, pero en cualquier caso, las armas que le vayan a disparar, que se consideren de riesgo, está muy bien. Aparte, luego después te permite salvar a una de las unidades, o sea, la de inmortales, por ejemplo, que haya sufrido daños, porque lo teleportas al monolito de vuelta. Y sobre todo también tiene una estratagema muy interesante, que va destinada a los destructores Scorpec en esta lista, que le permite, según salgan de la puerta de la eternidad, cargar. Así que es una carga sorpresa, entre comillas, de 6 destructores Scorpec. Creo que eran 2 puntos de mando, es cara, pero también es una cosa que solo vas a hacer una vez por partida, porque realmente tampoco te interesa hacerlo muchas veces. Primero, porque no tienes unidades, y segundo, porque al final te vas a gastar los puntos en otra cosa. ¿En qué otras cosas? Te vas a gastar, por ejemplo, los puntos en la estratagema de, por un punto de mando, sacar algo a 3 pulgadas. ¿Con qué lo vas a hacer? Bien, con la pelota de inmortales, con el Gauss. ¿Por qué con Gauss y no con Tesla? Porque en esta lista prefiero, la verdad, meter el Gauss simplemente por el punch que aportan y por las letales que aportan, gracias al plasmante que la mejora al 5+. Entonces, la verdad es que es una edición interesante.
Luego después también puedes bajar al Nightbringer y al Void Dragon, porque al final tener un Zetana a 3 pulgadas es una amenaza para el rival muy dura, muy dura, y que encima luego después, siendo hipercripta, te los puedes volver a llevar a tu zona de despliegue. Así que la verdad es que está muy bien. Y luego en cuanto al resto de la lista, los dos Hexmark, uno está puesto con el objeto para autoavanzar 6 por si tienes que hacer un correr loco para hacer alguna esquina o lo que sea. Y el otro está puesto con la mejora de llevarte una unidad más a la reserva. En este caso igual no es lo más interesante, pero es una mejora que creo que es obligada prácticamente en el ejército. Aparte, en el resto de las unidades, tanto los pistoleros como los escarabajos como las motos, están bien para ir haciendo misioncitas, algún engage, alguna baliza o cosas así. La verdad es que esta lista puede funcionar a misiones fijas perfectamente y puede funcionar también incluso con, o sea, y con las cartas tampoco va mal. Sí que es verdad que hay algunas cosillas que le pueden llegar a costar, pero en líneas generales la verdad es que funciona bien. Los destructores pesados Scorpec, o sea, Locus, perdón, me parecen muy buenos en esta lista, sobre todo porque te los puedes llevar. Como son miniaturas individuales, al final no ocupan mucho y los puedes tirar pues donde prácticamente te dé la gana. Igual que los escarabajos. Los puedes tirar en una esquina, los puedes tirar donde tú quieras. O sea, pueden hacer muchísimas cosas estas unidades monopeanas o porque realmente la huella de la unidad es muy poca. Y la verdad es que la lista de eso funciona muy bien a ir haciendo truquerías de llevarse cosas a la reserva, volver a sacarlas. Y la verdad es que está muy bien. Igual no es lo más óptimo, no sé si sería lo más eh, destructivo, pero creo que la lista no funciona mal.